Bueno, hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos denominado De la mente a la conciencia, y hoy con la feliz oportunidad de compartir un hermoso encuentro que hemos tenido con el artista plástico Adrián Pisano, que si bien, bueno, no es lo que a él más le importa, digamos, ¿no? Que tiene que ver con su formación profesional. Él es maestro nacional de dibujo, es profesor nacional de arte, con especialidad en pintura, pero sin embargo lo que comparte Adrián con nosotros es lo más trascendente, que es su experiencia como artista, su experiencia presente, sensible, que lo lleva justamente a crear ese puente que va de la mente a la conciencia. Y como ustedes escucharán, Adrián nos plantea una metáfora para que ese puente se vaya creando, que consiste en observarnos muchas veces en un lienzo o ante un lienzo vacío, en blanco, que muchas veces habita nuestra vida. Y en ese sentido también escuchar la acuarela, escuchar al color, que pide hacerse presente, que pide ser pintado, y ofrecernos nosotros como vehículo para que la manifestación artística sea presencia. Y en ese sentido Adrián nos convoca y comparte con nosotros, porque finalmente nosotros somos el arte. Que disfruten de este encuentro. Y muchísimas gracias. Bueno, hola a todas y a todos, un gusto saludarlos una vez más en este espacio que llamamos de la mente a la conciencia y que también se difunde por diferentes plataformas, y en este caso también como marco del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Vamos a estar compartiendo este ratito por delante con quien ya he presentado, que es Adrián Pisano, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? El agradecido soy yo que me brindes esta posibilidad de compartir en tu espacio y con tu público. Te agradezco. Gracias, gracias, Adrián. Sí, la verdad que me parecía muy interesante proponer este encuentro contigo y compartir con la gente eh, algo de lo que ya veníamos compartiendo, vos y yo, porque siento que en ese ida y vuelta que fuimos manteniendo, que empezó justamente a través de una red social, ¿no es cierto? Ese encuentro nuestro. Recién comentaba contigo lo que también estoy proponiéndome en este momento y proponiéndole a mis compañeras y compañeros del proyecto de investigación, que es ir disolviendo esa cuarta pared, ¿no? Entonces, cuando una red social, por ejemplo, facilita el encuentro, o el poder conocernos, el poder acompañarnos también en estos tiempos y en estos momentos de nuestras vidas, me parece que es muy rico aprovechar eso. Y así fue el encuentro contigo, a través de Facebook, si no me equivoco. Así es. En este caso, la tecnología fue un puente. Así es, así es. La tecnología en ese sentido sí, fue un puente, fue una conexión, y me parece interesante también observar que cuando la tecnología tiene ese efecto o ese propósito, bueno, bienvenida, ¿no? Pero también nos lleva a estar atentos, a sentir la resonancia de aquello con quienes estamos compartiendo. Así que, bueno, y después hemos seguido compartiendo algunos mensajes y, y me da mucho gusto compartir ahora contigo. En el marco de esto que, bueno, yo en esta etapa di por llamar de la mente a la conciencia este espacio. Hubo una etapa anterior que este canal o este espacio se llamaba Claramente, ¿eh?
Y después me di cuenta que había como que dar un paso más allá, porque no era suficiente con tener la mente clara. Este, a veces sí, por supuesto, es importante tener la mente clara, pero a veces siento que es necesario dar ese paso, ¿eh? Que nos lleva, o ese puente también que une a nuestra mente con nuestra conciencia, con nuestro ser, con mucho de lo que estamos compartiendo a través de esta plataforma. Y en ese sentido, Adrián, eh, como artista, como educador, en tu experiencia como maestro, como alumno, y en este presente tuyo, me parece muy, muy rico poder compartir cómo es ese proceso en tu vida, en tu experiencia personal, y cómo facilita la llave del arte para llevar a cabo ese recorrido día a día, para ir de la mente a la conciencia. ¿Cómo sería ir de la mente a la conciencia para un artista? Wow, qué pregunta. Bueno, agradecerte nuevamente porque, como te comentaba antes, yo tengo la tendencia del artista del oficio, del taller, y, y siempre hay una distancia con lo tecnológico. Así que para mí es un enorme desafío también poder compartir desde este lugar, sabiendo que el arte se expresa desde otro lugar y a veces es ponerle palabras a cuestiones que no la tienen o que son aproximaciones. Yo siempre vuelvo a la imagen del niño, de ese Adrián de 4 o 5 años que mi mamá me tenía que buscar por la casa. Ella estaba haciendo sus actividades y a mí se me iban 2, 3 horas sin darme cuenta. Y siempre el planteo era el mismo. ¿Qué silencio que hay? ¿Dónde está Adrián? Y Adrián estaba o en el patio o en la habitación pintando, pintando. Evidentemente que hay todo un proceso de formación después, pero si vos me preguntás en este instante, en este presente, cuando ingreso al taller es por ese mismo fuego interno que de niño me acercaba a la pintura, al papel, es esa experiencia del lienzo en blanco y de fundirme en ese silencio sostenido que, que es una de las experiencias más sublimes, más bellas, y que inconscientemente de niño uno ya habita esa conciencia y después hay todo un proceso de formación que nos va alejando o que pone el acento en la mente. Y, y en lo que es específico del arte y de la formación artística, lo que veía como alumno y veo en la actualidad compartiendo en los talleres es cómo se le exige al arte que sea algo que no es. Y cómo nos perdemos a veces esa posibilidad de acercarlo al otro como una herramienta para que se conozca, para que se descubra y para que pueda habitar esa conciencia que siempre está, y que se va interrumpiendo con esto que vos planteás también, ¿no? Con el introyectar determinados contenidos. Lo curioso que en la escuela de arte, que siempre digo un poco con humor, ¿no? Que es la versión eh, plástica del conservatorio, es muy conservadora la escuela de arte. Y, y la experiencia curiosa es que se trabaja mucho con la naturaleza, con el modelo vivo, con la naturaleza muerta o en el paisaje. Y en general no se le saca el jugo a esa experiencia, por ejemplo, cesaniana del desarrollo de la atención, de fundirse en el paisaje, de llegar a ese punto donde el objeto y quien lo observa se funden, desaparecen, y desde ahí es desde donde surge la creatividad. Es como que tenemos muy en el inconsciente arraigada una idea de creatividad de conocimiento acumulado, muy de la formación. Y de ahí ese conflicto de perpetuar el pasado constantemente, que desde la mente se va perfeccionando, técnicamente se va perfeccionando, académicamente se va perfeccionando, pero hay una experiencia mucho más rica, que es desde donde entiendo que surge la creación, que es justamente la conciencia, que es ese estallido creativo, es dejar que la conciencia suceda y se pueda plasmar, ¿no? Bajarla a la tierra, bajarla al acto creativo.
No sé si responde un poco a tu pregunta. Sí, por supuesto, es un principio, ahí ya pusimos un pie en el puente, claro. Porque, bueno, evidentemente implica ese recorrido, ¿no? Como artista, me imagino, Adrián. Ir de la mente a la conciencia implica mínimamente esto, el poder volver a esa fuente original. Exacto. eh, Y a ese- romper con esto, perdón que te interrumpa, romper con esta idea del arte y de la creación como algo del artista, porque en mi caso se da por ahí, por esa sensibilidad ya de chico, por el color, por la experiencia sensible, por la experiencia estética, pero en definitiva todo el tiempo estamos creando, somos arte. Y, y yo me empezaba a preguntar, eh, ¿qué pasa cuando salgo del taller? ¿Qué experiencias estoy viviendo? ¿Interviene la mente o es la vida que sucede a través mío? Esto que estoy experienciando en el proceso creativo, ¿lo vivo fuera del taller también? Un poco volviendo a la pregunta anterior que vos me planteabas de la educación y demás, eh, recuerdo cuando planteas en algunas de tus entrevistas el conflicto interno cuando un paciente va a la consulta, ¿no? De una incoherencia, un conflicto interno. A mí me pasaba que de forma natural, eh, antes de empezar a formarme en Bellas Artes, me ponía a pintar, armaba algunos modelos, hacía unas prácticas muy meditativas, era muy de forma inconsciente. 2 o 3 modelos en el taller y me pasaba un fin de semana haciendo esa práctica que hoy le puedo poner palabras, ¿no? De la atención, de la contemplación y plasmarlo en un lienzo. Y desde la forma, en la escuela se hace exactamente lo mismo, pero había una calidad que faltaba, había algo que se interrumpía. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta de que tiene que ver con esa formación, formateo, de la que hablamos cuando hablamos del sistema educativo, ¿no? De que no nos acerca a lo que realmente somos, sino que se interrumpe constantemente ese proceso. Esto uno no lo plantea en términos de que haya una intención negativa y demás, es como funciona. Sí, sí, sí. Con lo cual pareciera como que en ese sentido el ser artista es ser artista todo el tiempo, no solamente cuando estás plasmando o manifestando en una obra. Recién escuchándote, me acordaba esto que también compartimos tanto, ¿no? Con Emilio Carrillo en otras charlas, con otras personas, de lo necesario en estos tiempos distópicos, eh, el poder entregar gestos, el poder compartir gestos, momento a momento, que tengan que ver con actitudes y con conductas necesarias y suficientes para que se manifieste ese arte que somos, ¿no? Pero lo que mencionabas hace un ratito, que por ahí yo a veces comparto también, que es ese desacuerdo interno, ¿eh? Exacto, Ese eso. conflicto, el desacuerdo interno, ese conflicto que tenemos cuando sentimos que no estamos de acuerdo con nosotros mismos en algunos momentos, y la necesidad de ponernos en línea, es como el intento, en ese sentido, es el intento de volver a ser ese ser original que somos, ese sí mismo, ese ser original que somos. Desde esta perspectiva, lo que noto es que en tu práctica, en el taller o fuera del taller, tiene que ver con poder manifestar eh, esa versión actual tuya que es realmente o auténticamente quién es, Adrián. Claro, que dicho así parece como que fuese un esfuerzo, ¿no? Pero es un gesto, es ponerle atención, es volcarle atención. Y aparte que ese desacuerdo interno que vos manifestás es toda una formación, por así decir, un adoctrinamiento ancestral del cual vamos siendo hijos de los hábitos y de encorsetar esa personalidad.
Eso es tremendo. Y en el arte eso es muy directo. Se observa, se puede ver. Lo divertido es que la obra como objeto creado, porque hay mucha confusión en lo que sería el arte con la disciplina artística, ¿no? Para mí el arte tiene que ver con esta experiencia y la disciplina un medio. Pasa a ser una excusa. A mí me pasa algo muy divertido que seguido me pasa de que puede que sea la última vez que vaya a pintar, porque no hay una necesidad del cuadro, de la escultura como objeto, sino que es un acercarme desde ese espacio más íntimo, una experiencia más íntima. Una maestra de pintura decía, somos peregrinos de absoluto. Ujú. Es eso que se huele, ¿no? En el espacio del taller y que después se va trasladando en el cotidiano. Yo estuve siguiendo los videos del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica y concuerdo con esto que planteaba Steiner, ¿no? De que la enfermedad de nuestra humanidad es que nos hemos divorciado de lo trascendente. Y es esa conciencia. Entiendo que es la gran enfermedad y que la nueva humanidad tiene que volver a abrazar eso de lo que se separó. Uh-huh. Y en tu experiencia personal, Adrián, en tu recorrido, desde ese niño que ya, desde su propia naturaleza, desde su conciencia sin tiempo, sin espacio, desaparecías y mamá preguntaba dónde está Adrián, porque vos estabas inmerso Es más, justamente. te comparto una experiencia muy curiosa que se me viene ahora a la mente. Dale. Habían pintado todo el patio de mi casa un fin de semana. Estaba blanco, impecable. Y en un cajón había pomadas de zapatos. Ajá. Y se ve que la conexión era tan profunda que el mural fue bastante grande hasta que se dieron cuenta. Hubo que pintar de vuelta esa pared. Claro, ahí estabas vos, ese niño, en donde no había juicio, no había esto está mal, esto está bien, no, era tu necesidad de manifestarte y era tu vehículo. Y no había una disciplina, en ese sentido todavía no había una disciplina. Después Exacto. aprendiste, después vinieron los aprendizajes y como explicabas hace un ratito, en esos aprendizajes, como nos sucede a todos los seres humanos, en ese proceso como dice Rogers, en el proceso de convertirnos en personas, vamos configurando un personaje que de diferentes maneras, ya sea en la escuela o en casa, o en una carrera también artística, en donde nos van proveyendo de técnicas, bueno, ahí es donde comienza el riesgo de que se vayan introyectando esas técnicas, esos patrones, esos hábitos, y terminen desplazando al artista, al niño, al creador que se manifestaba en vos ya siendo niño. ¿Y cómo fue eso? O sea, hay un momento en donde en tu recorrido te das cuenta de que de pronto intenta interrumpir el Sí, chip, el implante. sí, Ajá. sí. Primero esa experiencia que te compartía antes, de que se perdía el gozo en la práctica artística porque no vivía dentro del marco de lo académico esa experiencia de la duración que uno vive más de forma íntima y sin todos esos conceptos, ¿no? Y segundo, la noche oscura, porque se me viene Krishnamurti ahora, que él planteaba esto de que te comentaba hace un rato, ¿no? De que la creación no tiene que ver con conocimiento acumulado, sino con estar abierto a la experiencia presente. Y, y esto es fuerte porque a lo mejor hay artistas que se pasan 10, 20, 30, 40 años de su vida y no están creando, están perpetuando ese conocimiento. Y eso uno en algún punto lo ve. Y es fuerte, es un antes y un después. Pero es un redireccionar, porque es una cuestión de ordenamiento, de decir, todo lo que la mente me provee, que es fantástico, tiene que estar al servicio de esa conciencia.
y vas encontrando métodos, metodologías, maneras que se van dando en el camino, en el caminar, de cómo dejar salir esos gestos interiores a través de la respiración, del silencio, y a lo mejor estar 1 hora, 1 hora y media, 2 en el taller y no hacer nada, y en media hora manchaste 10 obras, y, y el juego ahí está, Ricardo, en ver eso que sucede y en todo el conocimiento que uno tiene, que lo fue acumulando por la experiencia, por la formación, que es mente, volver a entrar a la obra desde ese lugar del gesto primero. En ese sentido uno puede aunar algo que se vive como tremendo en la práctica, ¿no? Porque la experiencia creativa es instante, pero uno la vive como proceso. Es instante, y en este plano se vive como proceso. Y es volver a entrar a la obra siempre desde esa frescura, desde esa impronta, desde ese niño, desde esa mente. Y eso se ve Ujú. desde en ejercicios plásticos muy básicos, trabajando con un modelo, cuando lo comprendes o cuando lo interpretás, hasta trabajos más de introspección, interiores. Muchas veces te lo facilita un material, por ejemplo, por citar la acuarela, que tiene esta capacidad de la reacción, de lo fluido. Hay experiencias muy bellas con acuarela, con técnicas mixtas, con lo diluido, porque es un aprendizaje de escuchar al material, de dejar que el material hable y que no aparezca ese pequeño yo a imponerse. Ujú. Y es una gimnasia, se va dando en el cotidiano. Qué curioso Es esto, ¿no? interesantísimo, Qué para el curioso, plástico es interesantísimo. claro. Sí, sí, porque estás planteando en este punto una relación incluso con el material. Hay una relación, estás como creando un vínculo con el material, Claro. al estar creando ese vínculo también requiere, el material también requiere ser escuchado. Recién, Claro. recién también me hacías acordar en en el contexto del encuentro de escucha, del encuentro de escucha, pero con una persona que viene a consulta. Hace muchos años, en Buenos Aires justamente, eh, se creó un espacio de escucha en un lugar muy bonito que se llamaba Casa Abierta, y en ese espacio que llamamos Los Escuchantes, ¿m? Nos propusimos como investigación algo que tiene que ver con esto que planteabas recién, el suceso. No era, no, ya no era tan importante el proceso terapéutico, viste que uno de pronto cuando va a terapia habla, bueno, estoy haciendo un proceso terapéutico, no, sino que lo que planteamos desde este espacio de los escuchantes era lo significativo de abrirnos al suceso terapéutico, a ese momento en donde alguien toca el timbre, porque aparte era un espacio abierto a la comunidad, era gratuito, y venía una persona en determinado día de la semana y dentro de un horario, y tocaba el timbre para ser escuchado. Y en este caso me parece precioso, ¿no? Lo que estás compartiendo, que es como que de pronto viniera la acuarela, y te toca el timbre, te pide que la escuches, ¿no? Es que hasta en el armado de la paleta es el proceso de sincronizarte con el material. Hay una etapa de atención, de contemplación con un modelo, en el caso de que se trabaje con una referencia externa, ¿no? Eh, pero en el armado de la paleta ya hay un sincronizarse. Y fíjate, Ricardo, que es significativo, volviendo un poco al sistema educativo, Ujú. más estando en Argentina nosotros, que somos un gran laboratorio, cómo desde los 90 y demás atrás también, eh, el, todo el desmantelamiento, la, la experimentación, que ya sería un eufemismo usar esa palabra, en el sistema educativo, pero lo que es específico, las escuelas de arte se fue recortando la carga horaria del taller. Entonces, no es lo mismo que vos tengas 4 o 5 horas de taller, que tenés un espacio, un tiempo para vincularte con ese material, hay un tiempo de presencia, que tener 2 módulos de 45 minutos.
se hace más complejo, más para cuando uno está en la etapa de estudiante. Entonces, uno va investigando también y hay que reconocerlo de que estamos en un sistema que lo natural y lo humano lo ataca. Este tipo de experiencias no se le suele dar lugar. Recuerdo que vos en una entrevista planteabas si habrá lugar para el alma. ¿Hay lugar para el alma en el sistema educativo? Sí, sí. Sí, sí. De hecho, sí, me acuerdo que en un encuentro con Emilio, hablando del transhumanismo, de los cyborgs, de la robótica, también yo compartía esta pregunta con él, ¿no? ¿Cómo podemos imaginar un cyborg o un robot emulando a un ser humano, la inteligencia artificial, emulando a un ser humano? Sí, ¿Cómo se aparte Ricardo, sí, sí, sí. ¿Cómo será ese proceso de un alma encarnando en una máquina, ¿no es cierto? Como algo inimaginable. Sí, y en esa transición también se da el proceso inverso, ¿no? De cómo el humano compite con la máquina. Y nos vamos deshumanizando. Yo este último tiempo vengo viendo cómo en lo que serían las disciplinas más tradicionales, en lo que es pintura y escultura, que crece la expresión plástica desde un realismo, un hiperrealismo, pero no es este realismo que surge de esa contemplación, de esa tensión, sino que es un realismo de lo digital, de lo liso y lo pulido de lo que habla Byung-Chul Han. Y veía esas pinturas y esas esculturas donde no hay huella energética. Y siempre se plantea de que el arte se adelanta, ¿no? Y digo, ¿será un anuncio al transhumanismo esto? Porque la referencia más conocida en lo que sería el uso de la tecnología en las artes, o por lo menos una significativa, fueron los impresionistas. Pero el impresionismo hace un uso tecnológico consciente bajo mi punto de vista, porque toman de la cámara lo que les puede aportar en términos eh, de reflejos, de captar ciertos climas, de puntos de vista, que ellos lo integraban también con la llegada de la estampa japonesa, había todo un cuestionamiento del espacio, pero plásticamente habían creado una obra superadora. Y yo eso ahí no lo veo. Yo eso no lo veo. Un poco ahí comparto lo que plantea Emilio, ¿no? De que nos estamos ninguneando ante la tecnología. Y cuando uno entiende el arte con mayúsculas desde este espacio de conócete a ti mismo, de conciencia, la tecnología va por un lado y el arte va por otro. Sí, sí. Creo que sería en sí mismo un hecho artístico poder integrar a la tecnología, hacerle un lugar a la Sí, tecnología en ese proceso, o en ese suceso creativo, ¿no? desde ya que sí, pero lo planteo desde el lugar de que hay una intención y un direccionarla. Entiendo. No es casualidad que a partir de hace 2 años, de pronto hay actividades laborales, artísticas y demás que se desarrollan de una manera Ujú, que no es elegida, es impuesta. ujú. Y eso está bueno verlo, porque se van distorsionando prácticas, se van distorsionando prácticas. Volviendo al proceso educativo, y me voy a algo bien academicista, bien tradicional. Yo pongo una manzana en una mesa y somos 10 personas alrededor de la manzana, y cuando veo a esas 10 personas, se ve que uno tiene mano para el clima, para la estructuración, para el contraste simultáneo, para las veladuras. Yo eso no lo puedo ver por una pantalla. Eso se pierde, que es lo que hace a el que descubra sus capacidades innatas. Eso se va Ujú, perdiendo. ujú. Me parece interesante este punto que tocas, Adrián, a- tecnología mediante, ¿no es cierto? Lo estamos Claro. dando como un ejemplo, ¿no es cierto? Cómo
herramienta como la tecnología o un ámbito, que es la tecnología, y a partir de lo que es la revolución tecnológica en los últimos años, desde esta perspectiva que estás compartiendo, genera experiencias distópicas, justamente. Aleja al artista de sí mismo, como si hubiera una especie de tendencia presente a que ese artista, en lugar de avanzar en ese proceso introspectivo o en ese proceso de exploración de sí mismo o de la conciencia misma, ¿no? Del ser consciente de sí mismo y del entorno, de lo que está sucediendo, como que este sistema, en el ámbito del arte, está intentando también promover distópicamente, promover como un recorte. Sería bueno, vamos a recortar al artista un poquitito. Es inquietante, ¿no? También esta perspectiva. Me vino la figura, Sí, ¿te sí, acuerdas cuando con una tijera recortábamos una figurita y de pronto hacíamos así, estirábamos y aparecían un montón de muñequitos iguales? sí. Me vino esta imagen recién, pareciera como que se está intentando imponer un poquito esto desde el recorte, ¿no? Sí, sí, es interesante. Pero porque siento de que hay un desconocimiento del potencial humano a ser descubierto, Ricardo. Y en ese sentido el arte es una herramienta enorme, porque si la nueva humanidad tiene que descubrir capacidades innatas más allá de los dones más terrenos, como puede ser una actividad artística, Ujú. eh, ese abrir la mente abstracta, ese tomar conciencia de que hay un cuerpo energético, esos patrones, esas sincronicidades, esos encuentros que suceden, que te abren la puerta a ser consciente que en tu vida cotidiana están sucediendo muchísimas cosas más allá de que el terreno cotidiano sea familiar, constantemente. Para mí eso le da un sentido y un burbujeo a la vida que es enorme. Y en ese sentido el arte es una puerta eh, para que ese potencial vaya surgiendo de a poco. Es una práctica muy íntima, me cuesta ponerlo en palabras, pero Se me ocurre esto de lo que estás planteando, a ver cómo resonas con esto, Adrián. Es una puerta central, es una puerta, un gran portal, diría yo, es un gran portal a la presencia, ¿eh? Que te permite completamente. atravesar ese umbral, a lo que yo siento que hoy es clave, ¿no? Que es vivir en la presencia. Y el arte en ese sentido, cuando lo estás viviendo, y no cuando lo estás pensando, volviendo a esto de ir de la mente a la conciencia, cuando estás viviendo el arte y no cuando lo estás pensando, requiere de abrir ese portal. Es una herramienta tremendamente poderosa. Completamente, sí. Te escuchaba y se me venía un cotidiano con esa disposición, ¿no? Donde se vive el día a día sin ninguna seguridad de agarre con las que nos manipulan tanto en este cotidiano, ¿no? Que, que pareciera ser que hoy hay que luchar por todo. Es tremendo la dinámica en la que se va llevando a la humanidad. Eh, y es estar disponible, es un estar disponible a que la vida suceda a través de uno Ujú, y ser consciente de que se está creando desde ese lugar. ujú. Porque en definitiva hay líneas utópicas que nos sugieren y que a veces es fácil pisar el palito, lo, lo van poniendo en dosis cotidianas, ¿no? Y, y eso implica presencia, presencia, porque el potencial que tenemos como humanos para, para crear realidad, para salirnos de ese camino que trazan y que quieren imponer es enorme. Me gustaría en este punto, te propongo bajar un poquitito ahora a, a esto, al día a día,
porque siento que estamos hablando hasta acá de algo que me parece que es muy importante, que es comprender qué es el arte o qué es el artista. Incluso, bueno, cuál es su función también, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es su función en términos de, bueno, cuál es el rol que ocupa el artista en la humanidad también? ¿Cuáles son las puertas que intenta también abrir el artista? ¿Qué es lo que está explorando? ¿Qué está buscando? ¿Qué está encontrando? ¿Qué está proponiendo? De ahí esta necesidad y esta búsqueda permanente de poder permanecer en ese ser original, independientemente de que se vaya actualizando en su exploración, ¿no? Siento como que estamos hablando bastante del qué es el arte, qué es el artista, y también del cómo se manifiesta. Pero probablemente haya personas, Adrián, y acá voy a intentar darle buen uso a tu presencia, y a tu experiencia, a tu conocimiento, pero probablemente haya personas que tomen contacto con esto que estamos compartiendo y que incluso ya estén abiertos a comprender, bueno, qué es el talento, cuando hablamos de los dones, cuando hablamos de los talentos, y a lo mejor hay personas que tienen niños y niñas que tienen hijos, o a lo mejor son educadores, son maestros, maestras del del colegio, este, eh, son maestros de plástica, a lo mejor. Entonces acá me parece interesante ver si podemos acompañar a una pregunta que siento que a lo mejor frente a esta distopía que estamos viviendo y estas propuestas distópicas o de sometimiento, de captura que se nos están proponiendo, este distanciamiento, yo creo que sucede cotidianamente la pregunta del, bueno, entonces, ¿cómo acompaño? ¿Cómo es? Antes mencionaste a Steiner, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que claramente en un modelo educativo antroposófico, la respuesta se encuentra muy rápidamente. Bueno, ¿cómo acompaño al niño que está reflejando que el arte circula en él y que necesita manifestarlo? Bueno, seguramente voy a un bosque, vamos a un bosque y observamos a la vida, ¿no es cierto? No nos quedamos entre cuatro paredes dentro de un claustro. Eh, pero hay otros modelos educativos que son los que sí tienen que ver con la introyección de contenidos, con enseñar esa disciplina, con formatear, con introyectar, con implantar contenidos y conocimientos. Y siento que hay educadores que no resuenan para nada con ese formato, que quizás están resonando con esto que estamos proponiendo acá en nuestro encuentro. Eh, ¿cómo acercarnos, ¿no?, a estas personas que viven este desacuerdo? Ahora vos me lo planteás, ese cómo acercarnos para proponer algo dentro del sistema educativo o para los padres que están eh, educando a sus hijos en la casa. No entendí bien ahí la pregunta. Ok, tu pregunta supone otra pregunta, entonces. Dentro del sistema educativo, ¿eh? Que formatea, que introyecta, ¿hay habitación posible para negociar un aprendizaje consciente? Mi experiencia me dice que sí, pero es muy de las puertas del aula para adentro. Ok, En mi caso, yo te comparto mi experiencia, claro, honestamente. claro. Era armar un taller y la problemática no venía por el lado de los niños o de los jóvenes, porque estaban en primaria y en secundaria, sino del sistema, de la escuela como estructura, porque no hay un espacio para artística. Sacando cuando uno ingresa a trabajar en Bellas Artes, que ya es otro mundo, entre comillas, en el ámbito de la primaria y la secundaria vos tenés que resolver en el aula. Y, y este tipo de experiencias que a mí me interesa compartir es armar un taller. En ese sentido sí se puede, pero son muchos los obstáculos, son muchos. Yo tenía grupos de 40, 42 chicos, es complejo. Eh, Aparte esto te lo comparto sabiendo que me bajé ya en 2014 y que
A mis hijos los educamos en casa. Mientras te escuchaba hablar se me venían mis viejos, porque yo hice la primaria convencional, ¿Mm? pero en cierta medida mis padres practicaron el homeschooling sin saberlo, porque en el patio de mi casa había un taller. En el patio de casa había un taller. Yo vengo de familia de oficios, ceramista, mi mamá tocaba el piano, y estaba todo disponible. Claro. Herramientas, pinceles, materiales. Para mí, hoy por hoy, el proceso educativo, y más aún si los padres van a asumir esa responsabilidad, que entiendo que es el momento, la base es confianza. Tiene que haber una enorme confianza. Desescolarizar la cabeza, olvidarse de los tiempos y de las imposiciones del sistema y acercar herramientas. Acercar herramientas. Yo te puedo compartir cómo lo vivo acá en el cotidiano. Claro. Mi hijo tiene una curiosidad innata, Dante, de 10 años, por todo lo que tiene que ver con la ingeniería, con lo bélico. Y a mí me da vuelta la cabeza porque nada que ver. Pero por mi actividad laboral, que restauro muebles, hago trabajos de carpintería también, aparte de las artes plásticas, hay un punto de encuentro en el taller, en la creación, y eso es lo que más se estimula. Matemáticas, por ejemplo, que no nos interesa a nadie de la familia, lo hacemos, quizás no con la continuidad del sistema educativo, pero se le busca la vuelta, y a veces matemáticas es ir a jugar ajedrez a la plaza. Cálculos de estrategia, de táctica de ajedrez, resolver problemas, estamos viendo algo de matemática a través del ajedrez. Su educación física es natación, que le encanta. Es decir, hay recursos. Puede aprender música con un maestro, si le interesa, pero lo que entiendo es que hay que volver a integrar. El paradigma del sistema educativo es una fragmentación, y así como se olvida al ser para moldear un personaje y lo fragmenta, el sistema educativo está fragmentado de la vida cotidiana. Y entiendo de que la nueva educación tiene que ser la vida cotidiana. Quizás yo estoy más cerca de la nueva escuela que de la escuela en casa, pero integro esas dos cuestiones. Y es Sí, momento a sí, momento. Es sí, momento a sí, momento. sí, sí. Para Bueno, mí los parámetros, Ricardo, son la sonrisa, el brillo en los ojos y verlo saludable. Hoy me baso en eso. entiendo, sí, sí. Es compartir con... Evidentemente que la mente aparece en el proceso, claro que sí. Claro. Y aparece lo académico y ciertos temores, pero al final me puede rendir libre tranquilamente, si él quiere seguir el curso del sistema educativo. Ujú. ¿Cómo articulas esa alternativa? Yo sé que hay herramientas y hay formas de poder articular, esto lo compartíamos justamente con Noemí Paimal, en el congreso que recientemente hemos celebrado, cuando hablamos de educación para la nueva humanidad, hablamos de homeschooling, hablamos de escuelas de barrio, hablamos de escuelas de bosque, que están sucediendo, ya existen, y hay formas de articular incluso estas alternativas, digo, ¿no? Educativas, con un sistema que todavía hoy intenta imponer la educación formal, institucional, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivís ese proceso que ya entiendo que lo estás viviendo desde esta perspectiva que compartiste recién, observando a tus hijos, acompañándolos en sus procesos individuales, intentando explorar vos como papá, ir descubriendo, bueno, por dónde van pasando sus intereses, pero es una pregunta también para vos, bueno, ¿cómo continúo con este hijo que a lo mejor va a querer en algún momento seguir estudiando algo más? ¿Cómo articulás la experiencia en casa con un sistema que todavía intenta imponer
aquello que refleja un mundo que se está cayendo a pedazos. Es igual que cuando uno está frente al lienzo en blanco. Ok. Es exactamente la misma experiencia de abismo, de mente o de conciencia. Porque los traumas son más de los padres que de los niños. Los miedos los tenemos los padres. Primero, no confrontar con un sistema, con un viejo mundo que se derrumba. Esa es la base. Porque hay una dinámica de presión y de persecución sin fundamento, entonces no tiene sentido. Uno tiene que estar tranquilo que sabe que está haciendo lo correcto y ya, no confrontar. Eso me parece que es Clave. fundamental. Eso es clave. Sí, sí, porque en definitiva el inicio de todos los problemas, por así decirlo, comienzan ahí. Lo que se busca es esa provocación. Cuando no se le da lugar, no la hay porque uno decide cómo educar. Entiendo también, Ricardo, de que quizás la etapa más formativa venga en una edad más vinculada a lo que es la secundaria. Para mí es fundamental que no pierda la capacidad de juego, de sorpresa, el vínculo con sus amigos, porque hay mucho de plaza también. Hay encuentros en determinadas actividades en casas, por ejemplo, inglés, en la casa de un amiguito acá a 4 cuadras. Es decir, no es que no tiene vida social como se suele decir, eso es un mito. Es más social que el padre. No sé si va por ahí tu pregunta. Sí, Respecto al sí. sistema, yo siempre lo digo un poco con humor, pero es una realidad. Yo mis 2 títulos de maestro y de profesor los tengo guardados en un cajón. Y vivo arte y vivo de los oficios que me ha dado el arte. Hay un miedo ahí también ancestral, a la autoridad, a los títulos, a estas etiquetas, ¿no? Sí, a darle siempre cierta continuidad a esto que se está cayendo a pedazos. Hay como un intento también de seguir aferrándose a los cascotes que van cayendo. Recién planteabas algo que es también muy importante. En el proyecto de investigación, justamente de conciencia social distópica, estamos planteando en este momento como momento de relanzamiento de lo que viene ahora como propósito para nosotros, primero algunos considerandos. Uno de ellos tiene que ver con lo que decías recién, Adrián. Comprender, observar, digamos, ¿no es cierto?, cómo está siendo la experiencia y comprender que no hay ninguna posibilidad que esto que estamos viviendo como humanidad tenga como propósito el bien común. Me parece que ya es un punto de partida. Es un punto de partida, ¿no? Comprender que esto no tiene absolutamente nada que ver con el bien común, con la búsqueda del bien común. Y si entendemos esto, ahí creo que de ahí se desprende lo que planteaste recién, y el rol que podemos desempeñar nosotros, cada uno en su propia experiencia, ¿no? Si esto no va para el lado del bien común, ¿qué hago? ¿Voy a ir a negociar? ¿Voy a negociar algo con este sistema que no tiene como objetivo el bien común? No hay habitación de negociación posible. Y la confrontación, y tampoco es una alternativa el estar confrontando con un sistema que ya no admite reforma. Y acá también traigo como reflejo también algo que decías al principio y hace un ratito, cuando hablamos de la libertad y el miedo. Cuando hablamos de la libertad y el miedo, incluso como artista, ¿no? Como señal, si frente a un lienzo en blanco lo que sucede es el miedo, ya estoy partiendo también de un estado de captura. Claro. ¿No es cierto? Es que eso hay que observarlo, eso hay que verlo. Te escuchaba y recordaba algo que vos planteás, adicto no es quien quiere, sino quien puede.
¿no? ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, en Hay psicología, una, eso, tal cual. hay una adicción al sistema. Yo en estos días estoy viendo cómo, y un poco parafraseando a Emilio, ¿no? Hasta la disidencia más tirapiedras busca recursos para quedarse en la casa que es una ruina. Y es tremendo eso. Y yo entiendo de que hay distintas situaciones, realidades y situaciones muy duras, pero quedarse en la casa es tremendo, Ujú, en esta casa que es una ruina. ujú. Y, y por otro lado, creo que nunca tuvimos tanta claridad como en este momento, porque es tan, tan evidente todo, tan evidente, que hasta en eso la vida está asistiendo a tomar una decisión. Decisiones que quizá uno ya en su camino las venía transitando, algunas ya las había tomado, pero esto viene a empujar a decidir. Y, y está bueno verlo así también, porque es una gran posibilidad. Y acercarnos al arte, Adrián, incluso los que no tenemos habilidad, Desde ya, desde claro, ya. Sí. ¿Qué práctica más poética en un momento donde quieren aislarnos, salir a pintar una plaza? Pasarse una tarde en una plaza, fundirse en el paisaje. Bueno, yo durante muchos años estuve dando talleres abiertos a la comunidad, los difundía por las redes, abiertos, gratuitos, siempre se sumaba un grupo de personas y, y es muy interesante esa experiencia. Es un aprendizaje. Vos en el comienzo de la charla hablabas de discípulo y maestro, y es un vínculo que uno vive de los dos lados todo el tiempo. Y en ese sentido, esta experiencia actual que estamos viviendo eh, es un gran aprendizaje. Yo creo que nunca se manifestaron de forma tan clara, está todo muy evidente para el que lo quiera ver. sí, sí. Y al mismo tiempo es muy evidente mm, el miedo, el grito, eh, lo reactivo, cómo se siguen eh, eh, construyendo y reconstruyendo sistemas de creencias. Eh, yo recién también, cuando hablabas de la plaza, me acuerdo de una época en la que yo soy director de psicodrama y, y una de mis primeras experiencias fue ir a hacer psicodrama a la plaza, allí en Buenos Aires. Este, y se juntaba una cantidad de gente increíble. Entonces, esto de acercarnos a la manifestación artística, acercarnos al otro, yo digo, qué privilegio también el del artista consciente, eh, y en qué abundancia se puede vivir cuando nos podemos acercar desde el arte, ¿no es cierto?, a esa experiencia de libertad. Mira, Ricardo, al hilo de esto que vos compartís, eh, antes del inicio de este proceso denominado pandemia, compartiendo con una alumna que venía al taller a hacer pintura, en simultáneo a todo un proceso plástico que hizo en el taller, ella estaba dejando su actividad laboral en un banco. De muchos años de estar en una situación de incómoda comodidad, porque estaban todas las seguridades, en términos de sueldo, de viajes y demás. Y fue un duelo, fue una transformación. Y el taller terminó siendo un espacio para, para reconectar con esa presencia y para darse cuenta de que había una vida detrás de ese trabajo seguro. Eh, desde antes de que se inició la pandemia, esta persona está en Córdoba. ¿Mm? Ya en algún momento nos volveremos a encontrar, pero
mientras te escuchaba sentía esto de la libertad. Hay un espacio de libertad que es innegociable. Estamos en un sistema que esclaviza, que somete, que captura, pero hay un espacio íntimo de libertad que es innegociable y que se lo puede habitar y se lo puede vivenciar. Y muchas veces es en expresiones de vida muy simples, sencillas, anónimas, pero que se ve esa vitalidad en la persona que lo vive. Eso se ve. Y en ese sentido es tremendamente sanador. Procesos de ese tipo, sin proponérmelo, acompañé varios, de decir qué maravilla que personas de distintos ámbitos, la medicina, la arquitectura, de darse cuenta, de poder empezar a ver el abrirse a la posibilidad de vivir una vida donde no esté esa programación sistémica, de no tener que esperar al jubileo. Así como decíamos hace un ratito, que vemos a cantidad de personas, de seres humanos, que están viviendo esta experiencia presente con tanta angustia, con tanto miedo, con tanto condicionamiento, manifestándose de diferente manera, ¿no es cierto? También observo la cantidad de gente, que hay tanta también, que está quizás desde esa angustia, desde ese miedo, desde ese sentirse tan condicionado, está diciendo, bueno, pero yo necesito salir, necesito dar ese pasito, necesito articular mi vida conmigo mismo y ponerme de acuerdo y moverme a otra habitación en donde me sienta en calma, en paz, en amor. Desde esta perspectiva, Adrián, y tomando esto último que compartías, a mí me gusta mucho referirme en diferentes actividades, en diferentes escenarios, en diferentes vínculos, me gusta referirme a algunas personas como personas terapéuticas. ¿Mm? Me cuestan mucho los rótulos a mí, yo realmente trato de alejarme del diagnóstico ya de por sí, ¿no es cierto? Porque ya el diagnóstico nos rotula, y cuando se habla del psicoterapeuta o de no sé qué, también digo, ¿no? Y a mí me gusta mucho considerar al humano, que tiene ese potencial, que tiene esa posibilidad como una persona terapéutica. Y dando de la mano de esto al arte, al arte como una experiencia sanadora. Escucho esto también como propuesta tuya, de acercarte vos como artista a otro ser humano y utilizando una herramienta, una manifestación, una experiencia, un compartir finalmente, el arte como un suceso que puede sanar, el arte como un suceso que puede encontrarte en una experiencia liberadora, en donde ya no hay miedo, ya no hay condicionamiento, ya puedo soltar esos patrones, esos hábitos. En ese sentido, noto que también te inquieta esto como actividad, ¿no? El ser una persona terapéutica a través del arte. ¿Es así? Sí, sí, y se fue dando de forma natural, porque yo proponía el taller de pintura clásico de la escuela donde me había formado, y se terminaba armando un grupo de terapia en el taller. Claro. Es así, sucede así. Y en ese proceso uno va descubriendo herramientas, metodologías de cómo acercar una disciplina artística eh, para todos, para esto que vos planteabas, ¿no? De que no hay necesidad de tener el don del dibujo, de la pintura. A ver, ¿y cómo sería? Hay personas que sí, que les interesa Sí, profundizar sí. un camino más artístico e investigar cuestiones de color, técnicas y demás. Uh-huh. Bueno, antes yo te comentaba, por ejemplo, un material que es la acuarela, Uh-huh. que es un material maravilloso para desarrollar la escucha. Uh-huh. Y en ese tipo de proceso uno ve cuando
escucha el material, lo que está queriendo decir el pequeño yo y lo interrumpe. Se trabaja mucho con el dejar que el material reaccione. Después hay experiencias más amplias en todo sentido, porque se necesita más espacio, más materiales. Hay que usar la creatividad también con los materiales, porque los soportes, lo que se llamarían los bastidores, pueden ser una caja de cartón, papel, una caja de ravioles, lo que se te ocurra, como soportes, lo que se te ocurra como instrumentos, puede ser, la herramienta puede ser un pincel, una cuchara, una rama que encontraste tirada, y lo que sería el material, distintos tipos de pintura, lo que sea, desde pintura acrílica, óleo, lo tradicional, pintura de pared, pomada de zapato, brea, o polenta. Han traído también al taller materiales de uso cotidiano. Ujú. Y en esas prácticas trabajamos con la respiración, entrar en coherencia con la respiración, en coherencia cardíaca, e involucrar el cuerpo, incorporar el cuerpo. Son experiencias quizás más ligadas en términos de movimiento artístico a todo lo que fue el expresionismo abstracto. Experiencias donde se juega con el cuerpo, disruptivas, y trabajar con un gesto. Y en ese proceso de vuelta es un desnudarse, porque se ve cuando está fluyendo ese proceso, que es un desarrollo de una tensión que se va haciendo sostenida, se va educando la tensión, se va haciendo sostenida, o cuando hay ciertas repeticiones que la mente interviene. Y esa experiencia se puede ampliar a mayor espacio y más material, más se puede ampliar la experiencia, y bueno, en algunos dura media hora, una hora, se interrumpe a los 20 minutos, es muy personal, y es muy del presente, porque se trabaja un proceso interior para ver cuánto hay de conciencia o cuánto de mente, y por otro lado también hay toda una lectura de lo plástico que ahí surge, porque te puede disparar a un desarrollo plástico de obra que puedes estar 1 año, 2, 5, es infinito. Y para eso no hay que ser artistas etiquetados por la escuela, sino estar disponible, abierto a esa experiencia. Ujú. Sí, sí. Como siempre, ¿no? El poder estar abierto a la experiencia, estar presente, y ver qué resuena en mí, de eso que estoy respirando, de eso que estoy observando, de eso que estoy... Hay experiencias quizá un poco más intelectuales, donde se integra lo intelectual y la experiencia directa con la naturaleza. A mí en ese sentido me interesa mucho no perder la práctica quizás como lo hacían los impresionistas, el encuentro con la naturaleza, el encuentro con el árbol, el encuentro con la hoja, con la piedra, porque no solo en términos plásticos se va desarrollando el ojo, sino que se pueden ver esta experiencia de que todo es unidad, y que en esa unidad hay una diversidad enorme. El color termina siendo una metáfora, el acto artístico, la pintura termina siendo una metáfora de una experiencia mucho más rica. Es complejo ponerlo en palabras, pero... Sí, sí, pero por eso me parecía muy rico como lo estabas describiendo recién como experiencia, ¿no? El encuentro con un grupo de personas que no necesariamente tienen que ver con lo artístico o que no tienen una experiencia previa, pero que sin embargo en el encuentro, utilizando diferentes elementos, herramientas y el instrumento propio, sucede eso que llamamos más temprano el suceso terapéutico, el suceso de reencuentro con uno mismo y con el otro, o esto que último que planteaste, la unicidad en la experiencia. Sí, que para mí eso es fundamental. Claro. Si comprendemos que esta es una humanidad que se ha divorciado de lo trascendente, es lo esencial, es la base. ¿Y sentís, Adrián, que en este momento de tu vida, en tu día a día, te pregunto, ¿no es cierto? ¿Sentís que está siendo un propósito
importante en vos como aporte, como lo que vos sentís que también tenés para entregar, cuando hablamos de la ejemplaridad, cuando hablamos del ser humano utópico, cuando hablamos del poder entregar de nosotros la mejor versión que podemos entregar? ¿Eh? Antes describías como papá, qué es lo que estás entregándole a tus hijos, o seguramente como compañero de tu mujer, bueno, te propones lo mismo. Y desde esta perspectiva como artista, de la mano, o en ese puente, digamos, de la mente a la conciencia, este artista persona terapéutica, este artista humano terapéutico, ¿sentís que pasa por acá en este momento tu interés? Estoy disponible, estoy disponible. En este momento específico temporal no se está dando, pero sí se dio durante muchos años. Sí, Ok. sí, sí. Sí. Estoy más solicitado por cuestiones de servicio de oficio, Entiendo. de mi actividad laboral, de recuperar y poner en valor que hay un aporte ahí también, al no generar más consumo, y Claro, la familia, porque claro. así como te planteaba antes lo de la educación, también hay un proceso de reestructurar y volver a arrancar, que eso fue más el año pasado, el 2020 quiero decir. Pero sí, 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 siempre esa función estuvo disponible. Se ha Sí, dado sí. por momentos. Sí, sí. Te lo preguntaba porque siento Un poco también porque, perdón que te interrumpa, claro. porque también entendí de que no era el momento por la situación que estábamos viviendo. Había como muchos obstáculos también. Y yo tengo claro de cómo quiero dar la actividad y con respeto a los demás, ¿no? Desde ya. Y no se puede perder esa libertad. Ujú. Cada uno sabe lo que es bueno para su salud y demás cuestiones. En ese sentido tiene que haber apertura. Sí, por supuesto. Las puertas tienen que estar abiertas de todos lados, pero bueno, ahí es donde también apelamos a lo que decíamos hace un ratito. También notamos que hay una gran cantidad de personas y muchas de ellas que toman incluso contacto con estos contenidos y que Sí, sí, sí. necesitan de esos espacios, Sí. necesitan esos encuentros, y no quieren renunciar a eso No, justamente. desde ya. Claro. Sí, 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 sí. Soy consciente de eso. Eh, yo este momento presente lo estoy viviendo más en el acompañar a mis hijos con otro grupo de padres que nos reunimos, nos juntamos. Pasa que Ujú, son de distintos niveles, ¿no? Por las distintas edades. ujú. Quizá ese rol terapéutico se dio más desde el encuentro con vecinos, desde el encuentro con amigos. Quizá la experiencia artística quedó más en un lugar íntimo, pero sí siempre está disponible esa posibilidad. Sí. Bien. Eh, en otro momento quizá era más de organizarla y difundirlo. Es como que ya hace un tiempo estoy más disponible a que vaya sucediendo y con la certeza de que si tiene que ser, va a ser, es así. Sí, a lo mejor lo estoy preguntando porque es un ir sucediendo, Claro, ¿no es cierto? Y que incluso el que vaya sucediendo también es ir encontrando el cómo va sucediendo. Eh, exacto. Frente a esto que planteabas recién, los condicionamientos que estamos viviendo y que a veces creativamente requieren de nosotros encontrar una nueva forma eh, para que el compartir finalmente suceda. A ver, para mí, por ejemplo, Adrián, para darlo simplemente como un ejemplo, pero para mí era inimaginable hace 3 años atender a una persona en Düsseldorf, o acompañar a una persona arriba de un barco. No, no, porque yo no estaba arriba del barco y porque irme hasta Düsseldorf me parecía complicado y no podía ver de otra manera el encuentro, ese encuentro del que habla Buber, del yo y tú, de ese encuentro en el que nos estamos encontrando y somos ese encuentro juntos, no me lo podía imaginar a distancia. De Claro. hecho justamente todavía tengo mis reservas al respecto
pero sin embargo me plantea un desafío, ¿no? El cómo. Cómo seguir levantando esa bandera de la libertad, cómo seguir levantando esa bandera de la no confrontación, ¿eh? Y en ese sentido negociar conmigo mismo, bueno, cómo entrego lo mejor de mí, cómo entrego lo que siento que tengo para entregar. De ahí un poco la pregunta que te planteaba, pero bueno, lo resumiste muy, muy claro diciendo que estás disponible, que estás Sí, disponible. sí, totalmente. Claro, Bueno, Ricardo, a ver, en este encuentro la presencia se siente. así Vos es. estás en Bariloche, yo estoy en San Martín, Buenos Aires. No es una limitación la tecnología. La divinidad siempre se abre paso. Evidentemente de que si uno tiene que dar un punto de vista personal, eh, hay una prioridad por el encuentro en la presencia física también y en la experiencia en el contexto. Un poco porque mi experiencia también de ese aprendizaje vivo se dio así, no tanto por el contenido, porque muchas veces quizá las plataformas se confunden para seguir con la introyección, ¿no? Es la versión digital de la introyección. Y muchas veces la enseñanza está en el barrer del piso del taller, en la experiencia del taller, en el mate, en otras cuestiones. En ese sentido, no es que uno... que hay una tendencia al taller y a una práctica que Claro. se la suele tomar de regresista, sí, porque es innato, pero cada cosa tiene su sitio. Sí, sí, sí. Pero así como cada cosa tiene su sitio, bueno, como decías recién, cuando lo que sucede es el amor, cuando lo que sucede es el amor y lo único que interesa es eso, más allá de la forma, más allá del vehículo, más allá del cómo, cuando auténticamente lo que sucede es el amor, no lo interrumpe nada. Es así. Escuchaba y hace unas semanas, meses, compartiendo en una plaza con mis hijas y unas amiguitas, surgió una actividad jugando en la plaza, investigando raíces y ramas. Y ahí no hubo planificación, no hubo planilla, no hubo directriz. Y es un gran aprendizaje, es un gran aprendizaje. Claro, claro que sí. A mí en todo este proceso que estamos viviendo se me viene mucho la imagen del niño y no es casualidad, ¿no?, que Nietzsche hablaba de ese proceso, ¿no?, del camello, del león y el niño. Ujú, Y si nos vamos más atrás, creo que de Teresa de Jesús era la parábola del camino de la oración, era con la parábola del hortelano. ujú. Eh, Qué mejor referencia que el niño, ¿no?, en esa experiencia de unidad con la vida. Entiendo de que va por ahí el proceso que nos toca. Este nacimiento va por ahí. Sí, 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 sí. Nacer a lo nuevo finalmente, ¿no? Para citar también a Cristo Jesús cuando le decía a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no significa, bueno, reencarnar y nacer de nuevo, aunque podría ser, pero es nacer de nuevo, ¿no? En esta vida, nacer auténticamente a lo que somos, nacer a una nueva experiencia, independientemente de todas las condiciones que hayamos vivido y que estemos viviendo. De hecho, bueno, este encuentro, Adrián, que sí era un encuentro que teníamos pautado, teníamos agendado, y que los dos queríamos tener, no teníamos guionado tampoco de qué íbamos a hablar, sí, sabíamos que partíamos de la mente y que íbamos a intentar juntitos cruzar un poquito y compartir con la gente cómo es esto de ir de la mente a la conciencia, de salir de nuestras construcciones o de lo que requiere a veces urgentemente nuestra mente y simplemente abrirnos al encuentro, conocernos un poquito más, vernos a los ojos. Sí, me encantaría verte en este momento personalmente, o antes de apagar la computadora darte un abrazo. Es Este, mutuo, claro que es sí, mutuo. yo sé, Adrián. Te dejo, si te parece bien,
nada, lo que sientas compartir como cierre de este encuentro. Seguramente tendremos otro, pero bueno, es como que hemos tejido un poquito algo que por ahí nos convoca también a compartir juntos con la gente y abrirnos también a la escucha de lo que la gente nos diga o comparta con nosotros. Pero te dejo a vos el... Bueno, te agradezco. Tomando un poco tus palabras de esto que estabas comentando, eh, se me viene el artista disruptivo, el de vanguardia, el que baja una idea que hasta ese momento no se había plasmado. Y ahí hay un proceso de profunda confianza y aceptación, de que eso que se está plasmando la mente no lo puede comprender. Y es un enorme desafío dejar que eso se baje a la tierra y que la mente no lo comprenda, porque implica trascender los juicios, puntos de vista, expectativas, referencias con las que el pequeño yo se decoraba y se maquillaba de lo que sí me gusta. Y un poco lo que fui viviendo en la charla es que hablamos de arte, de creación, de vida cotidiana, y entiendo que este es un momento para eso, para abrirse a la experiencia, más allá de que la mente lo comprenda o no, o de que salga al cruce con todos sus condicionamientos de qué es lo correcto, qué no, porque es un momento bisagra. Y si uno habita ese amor que vos planteás, tenemos más certezas que dudas, Ricardo. Yo estoy convencido de que la humanidad tiene más certezas que dudas, pero hay una profunda desconexión, porque cuando se está en esa sintonía que vos compartís, no hay dudas de que hay un mundo viejo que se está derrumbando y que ya no nos toca estar ahí. Eso es clarísimo. Y que tenemos todo el potencial para crear una realidad y una nueva humanidad en sintonía con ese amor que no lo limitan las formas que pretenden imponernos. Así que bueno, te agradezco muchísimo por este compartir. El agradecido soy yo, Adrián Pisano, artista, persona terapéutica, padre, amante de la vida. No sé, siento que es un poco esto lo que hasta ahora a mi corazón llega de vos también, comprometido, disponible y abierto al misterio de esto que estamos sembrando. Eso es Gracias. importantísimo. Sí, por eso tomo esto último que también propusiste. Gracias, Adrián. Nos quedamos un minutito nosotros y nos despedimos de todas y de todos que nos estén acompañando en este no tiempo, no espacio, hasta acá, y bueno, y hasta la próxima. Nos seguimos encontrando en todo momento. Muchas gracias. Ricardo.